El miedo siempre va a estar ahí, esperando, acechando para joder el día. Esa es su labor. Nos ha ayudado para sobrevivir a través de la historia, para que sobrevivamos como especie. Nos alertaba de peligros, para que si sentía que algo ponía en riesgo nuestra vida, nos alejáramos. Pero ahora, lo que hace es ir en nuestra contra. Es que todos los días está buscando la oportunidad para hacernos sentir pequeños. Y muchas veces pensamos, ¿cómo puedo eliminar el miedo? ¿Cómo quitarlo de mí? Pero es algo que nunca se irá. Siempre va a estar ahí. Es parte de nosotros. Lo único que podemos hacer es aprender a caminar con él. Aprender a ya no escucharlo. Y de ese modo, el miedo es el que se va a hacer pequeño y nosotros nos haremos grandes. Quiero contarte una historia. ¿Cuál fue la primera vez que me di cuenta de que el miedo iba a arruinarlo todo? Yo iba en tercero de secundaria. Yo era un chico muy tímido. No, me costaba relacionarme con las personas. Me costaba entablar una conversación con alguien. Y en una ocasión eligieron a varios alumnos al azar para leer un poema enfrente de casi toda la escuela. Desafortunadamente yo fui uno de esos elegidos. Y nunca había estado en una situación así. Me dieron mi hoja del poema que iba a leer. Comencé a leerlo, a tratar de memorizarlo, para así tener la menor posibilidad de equivocarme. Los alumnos pasaban y yo solamente esperaba mi turno temblando. Sentía un frío que recorría todo mi cuerpo. Me di cuenta que estaba yo en una situación en la que solamente había una salida, que era pararme enfrente de todos y leerlo. Estando muerto de miedo, solo pensaba en que iba a ser un desastre y que todos se iban a burlar de mí. Había otra opción, afrontar el miedo y que tenía yo una posibilidad de que todo saliera bien, o al menos lo mejor posible. Así que tenía yo estas dos opciones: dejar que el miedo tomara el control y que todo fuera un desastre total y vivir con ello, o tomar el control. Tal vez tomaba el control y pudiera tener un fracaso total, o existía la posibilidad de que todo saliera bien. Decidí afrontarlo, pero no sabía cómo, y tenía yo unos pocos minutos para pensar en un plan, para pensar en una estrategia que me llevara al éxito, o me asegurara lo más posible que todo saliera bien. Entonces decidí tomar el papel de alguien más, como si fuera yo un actor y este no fuera yo. Es lo único que se me ocurrió. Estaba temblando, le daba muchas vueltas, leía yo mi hoja, leía mi poema, pero el miedo estaba ahí. Fue mi turno. Me levanté de mi asiento y comencé a caminar hacia el frente, hacia ese escenario que lo veía yo como una posible tumba. Iba temblando. Había un frío que recorría todo mi cuerpo. Pero cuando llegué, volteé y miré a todos. Así que decidí enfocarme en mi hoja y recuerdo que mi hoja vibraba. Estaba temblando. Me enfoqué en ese papel y decidí que iba a ser alguien más. Y comencé a leer mi poema. Volteaba hacia los demás. Pero no lo hacía para verlos. Lo hacía simplemente mirando a la nada, como para darle énfasis a lo que estaba haciendo. Realmente estaba poniendo mi mayor esfuerzo en eso. Terminé el poema, puse atención a todos y estaban en silencio. No sabía qué hacer. Los maestros me miraban. Después de esos 2 segundos que se me hicieron eternos, todos comenzaron a aplaudir. Realmente el miedo solamente es un mentiroso. Él busca arruinarte. Vencer el miedo se trata de algo constante, de practicar. Es como querer aprender a tocar un instrumento. Si tú quieres aprender a tocar el piano, la guitarra, el violín, lo que tú quieras, tienes que practicar todos los días. Si tú dejas de practicar por un tiempo, cuando quieras volver a retomarlo, va a ser complicado. No tendrás la misma habilidad o agilidad. Me di cuenta de eso poco tiempo después, cuando tuve mi accidente. Ese accidente que marcó un antes y un después en mi historia, y que a causa de ello mi autoestima bajó hasta el suelo. Me sentía yo tan pequeño. Había muchas cosas que quería yo hacer y ya no podía. Jugar fútbol era algo que disfrutaba muchísimo. Se había acabado a los 14 años. Muchas experiencias que me perdí y que muchos años me hizo tener la autoestima hasta el piso. Y es cuando el miedo aprovecha esto para tomar fuerza y crecer. Decidí que todo eso tenía que acabar, que ya había sido suficiente de dejarme dominar por ese miedo absurdo. Otra alternativa, que puedo crear mis opciones. Porque lo único que va a hacer el miedo es hacer que te quedes quieto.
que te quedes en un rincón lamentándote. Pero aquellos que logren superarlo se van a dar cuenta que hay un mundo más allá, que hay algo nuevo por descubrir, algo nuevo que probar. El miedo no se va, siempre está ahí, tratando de joder el día, pero siempre es nuestra decisión escucharlo o no. El miedo a lo nuevo, el miedo a lo desconocido, no porque es desconocido es malo, porque no solamente se trata de superar el miedo una vez, se trata de superarlo, afrontarlo todos los días, porque va a haber siempre algo nuevo, un reto mayor al anterior, y cada vez te haces más fuerte, cada vez te haces más inmune a ese miedo. Lo que importa es que le hagas frente, porque esto va a ser una guerra durante toda tu existencia, y cada batalla tienes que ser el vencedor, porque si tú dejas que gane, aunque sea una de ellas, tomará muchísima fuerza y va a ser mucho más difícil que lo venzas. La situación que estamos viviendo actualmente nos ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es que nunca estaremos preparados al 100% para todos esos retos que el mundo y la vida nos ponga enfrente. Eso no significa que tengamos que fracasar. Siempre va a haber una alternativa, va a haber otra opción, un nuevo camino que tomar. Solo tenemos que abrir los ojos y verlo. Y cuando veamos ese nuevo camino, el miedo va a venir a tratar de arruinarlo. Y si tú dejas que te domine, ese camino se cerrará y difícilmente se va a volver a abrir. Si tú no afrontas tu miedo ahora, van a pasar años y te vas a dar cuenta que ese momento pudo haber hecho el cambio que tú querías, que pudo haber cambiado el rumbo de tu historia y que ahora ya no puedes hacer nada al respecto, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, no lo podemos comprar. El tiempo se acaba y ya no hay más. ¿Tienes una idea? Hazla. El miedo te va a empezar a decir: ¿qué van a pensar de ti? ¿Se van a reír? ¿Estás loco? Eso no funciona. Nadie está pensando en lo que haces, nadie te está viendo. Todos están pensando en sus problemas, están pensando en sí mismos. De eso se trata todo esto, de buscar el camino. No hay caminos correctos, solo hay caminos. Todos los caminos te van a llevar hacia el mismo lugar, porque eso es lo que quieres. Tienes una meta, un proyecto que quieres desarrollar. No importa el camino que tomes, te va a llevar allá. Tal vez un camino sea más difícil que el otro, pero si tomaste el camino más difícil, agradécelo, porque ese camino difícil te va a enseñar muchas cosas y vas a llegar crecido, vas a llegar con mucha inteligencia, con experiencia, y difícilmente el miedo te va a tumbar. Así que ve por eso, a menos que quieras quedarte en ese rincón lamentándote y que pierdas toda tu vida por un miedo absurdo que literalmente no te iba a generar nada.